Hola, en este vídeo vamos a hablar de la cinética química. La cinética química estudia la velocidad de las reacciones. Esto es un tema importante, ya que hay reacciones que nos interesa que sean lentas, como la oxidación de los alimentos, y otras que necesitamos que sean rápidas, como por ejemplo la reacción química que ocurre dentro del airbag de los coches. ¿Vale? Pues vamos con el tema. Vamos a ver en primer lugar cómo ocurren las reacciones químicas. Es decir, vamos a ver los mecanismos de la reacción. Hay dos teorías que explican esto. Vamos a empezar con la teoría de las colisiones. En una reacción química ocurren muchísimos choques entre las moléculas de los reactivos, pero no todos esos choques son eficaces. Es decir, para que se dé la reacción química, deben de chocar una con otra de manera eficaz. Tienen que ser choques eficaces. De esta manera, cuando los choques son eficaces, se rompen los enlaces de los reactivos y se originan otros nuevos, dando lugar a las moléculas de los productos. ¿Y cómo pueden ser los choques eficaces? Necesitamos dos condiciones para que los choques sean eficaces. Primero, deben producirse con la suficiente violencia para que se rompan los enlaces. Es decir, deben de chocar con suficiente energía. ¿Vale? En primer lugar, primera condición, los choques tienen que tener suficiente energía. Y además, los choques tienen que tener una orientación adecuada. ¿Vale? Resumimos. La teoría de colisiones dice que para que se dé una reacción química tiene que haber los choques tienen que ser eficaces. Y tenemos dos condiciones. Primero, que sean con suficiente energía y segundo, que la orientación del choque sea la adecuada. ¿Vale? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Aquí tenemos el primer choque. Es un choque eficaz. Al principio tenemos los reactivos, el hidrógeno y el yodo, fijaros, y obtenemos de producto dos moléculas de yoduro de hidrógeno. O sea, ha sido el choque eficaz. En la segunda imagen vemos que tenemos igual los reactivos, pero tras el choque volvemos a tener los reactivos. Es decir, no se ha dado la reacción química. El choque no ha sido eficaz. Puede ser por alguna de las dos condiciones que hemos dicho, que los reactivos no hayan chocado con la suficiente energía o que no hayan chocado en la orientación adecuada. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora la segunda teoría, que es la teoría del complejo activado. Esta teoría dice que las reacciones químicas se produce siempre un estado intermedio transitorio de alta energía y corta duración. ¿Vale? Entonces a ese estado se le llama complejo activado. Como hemos dicho, las características son que tienen una elevada energía y es de corta duración, porque es un estado intermedio. ¿Vale? En este complejo activado, lo importante es que se están rompiendo los enlaces de los reactivos y formando los enlaces de los productos a la misma vez. Es un estado transitorio. Vamos a ver ahora esta imagen donde vemos el complejo activado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Se representa así, todo junto, con una línea así discontinua. En este estado intermedio, como hemos dicho, que tiene gran cantidad de energía, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que proporcionarle esta energía a los reactivos para que se forme el complejo activado. A esta energía se le denomina energía de activación. Y vamos a representar así, energía de activación. Es decir, a los reactivos le comunicamos esta energía, en la energía de activación se forma el complejo activado y da lugar a los productos. ¿Vale? Si la reacción fuera también en el sentido inverso, igual a los productos hay que comunicarle una energía para alcanzar el complejo activado
y que dé lugar a los reactivos. ¿Vale? Para estudiar mejor el complejo activado vamos a usar los diagramas entálpicos, que son diagramas donde representamos la entalpía de la reacción y el avance de esta, de la reacción, ¿vale? Como vemos aquí tenemos un diagrama entálpico de una reacción exotérmica y el diagrama entálpico de una reacción endotérmica. Recordamos, la reacción exotérmica, la entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos, ¿vale? Por eso la diferencia de entalpía, el cambio de entalpía es negativo, menor que 0. Y en la endotérmica, al contrario, los reactivos tienen menor entalpía que los productos, ¿vale? Bueno, en los dos diagramas observamos cómo tenemos un máximo de la curva, el máximo de energía, que es donde va a ser, donde se encuentra el complejo activado, ese estado intermedio donde se está pasando de los reactivos a los productos, ¿vale? Y vemos que este máximo de complejo activado, esa es la energía de activación que hay que proporcionarle, ¿vale? Como podemos imaginarnos, cuanto más pequeña sea esa energía de activación, más fácil es alcanzar el complejo activado y por lo tanto más rápida va a ser la reacción. Bueno, con esto hemos visto la primera parte de los mecanismos de reacción. Vamos a pasar a la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Pues la velocidad de reacción mide los cambios que hay en las concentraciones de los reactivos o de los productos por unidad de tiempo, ¿vale? Si vemos un ejemplo donde el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco, ¿vale? Todo es una reacción homogénea, todo en estado gaseoso, ¿vale? Vamos a expresar la velocidad media de la reacción en un intervalo de tiempo, ¿vale? ¿Cómo podemos ponerlo? Pues la velocidad media podemos ponerla en función de la concentración de amoníaco, o sea, la variación de la concentración de amoníaco en función del tiempo. También podemos expresarla con respecto a los reactivos, ¿vale? La velocidad media también puede ser la variación de la concentración de nitrógeno con respecto al tiempo. La velocidad media puede ser la variación de la concentración del hidrógeno con respecto al tiempo, ¿vale? La podemos expresar de estas tres maneras. Importante que tengamos en cuenta que la variación de la concentración de amoníaco va a ser positivo, porque es una concentración que está aumentando, es el producto. Es decir, el producto va aumentando su cantidad. Al principio tenemos poco y luego vamos a tener más. Mientras que la concentración de los reactivos va a ser negativa. ¿Por qué? Porque están desapareciendo. Al principio tenemos una cantidad y se va consumiendo, su concentración está disminuyendo y por lo tanto estas variaciones de la concentración de los reactivos es negativa, ¿vale? Vamos a ver, para una reacción química homogénea general, la de A más B para formar C más D, vamos a ver la velocidad instantánea, ¿vale? Entonces aquí en este caso vamos a usar las derivadas. La velocidad instantánea, como hemos dicho, la velocidad de los reactivos es negativa, entonces vamos a representarla como la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Como hemos dicho, tiene que ser negativa y vamos a tener en cuenta el coeficiente estequiométrico con el que la ajustamos, ¿vale? Para B igual el cambio en la concentración de B con respecto al tiempo, también es negativa porque es un reactivo y tenemos en cuenta el coeficiente con el que estamos ajustando la reacción química. Para los productos lo mismo, variación de la concentración de C con respecto al tiempo, tengo en cuenta el ajuste
Y en este caso hemos dicho que los productos es positivo. Para D, lo mismo, derivada de la concentración de D con respecto al tiempo y su coeficiente estequiométrico. ¿Vale? Bueno, importante, la velocidad, las unidades van a ser mol partido litro por segundo, porque es el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Bueno, vamos a continuar con la ecuación de la velocidad o la ley de la velocidad, también se le llama. ¿Vale? Pues la ecuación de la velocidad va a depender de la concentración de los reactivos de la siguiente manera. Vamos a tener que la velocidad es K, concentración de A elevado a N por concentración de B elevado a N. Repito, aparecen los reactivos. ¿Vale? Bueno, como hemos dicho, la ecuación de la velocidad depende de la concentración de los reactivos de la siguiente manera. Concentración de A elevado a N, concentración de B elevado a N. ¿Vale? Vamos a explicar esta formulita. V es la velocidad de la reacción. Que como hemos dicho antes, tiene unidades de mol partido litro por segundo. K es la constante de velocidad y depende de cada reacción química y de la temperatura. A y B son las concentraciones molares de los reactivos, por lo tanto va a estar en mol partido litro, y N y M son los órdenes parciales. Esto es importante. Órdenes parciales de la reacción. Tienen que ser números enteros y se determinan experimentalmente, ¿vale? No tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos, ¿vale? Fijaros que no he puesto elevado a y elevado a b, ¿vale? No tiene por qué coincidir con el coeficiente estequiométrico con el que se ajusta la reacción, ¿vale? Solo va a coincidir cuando en el enunciado nos digan que se trata de una reacción elemental, ¿vale? Entonces, importante, N y M son los órdenes parciales que nos dice cómo va a depender cada una de las concentraciones. Y también vamos a tener, cuando me pregunten el orden total de la reacción, vamos a sumarlos, ¿vale? En alguna ocasión nos preguntarán el orden total y lo que tenemos que sumar es N y M, ¿vale? ¿Cómo vamos a determinar experimentalmente los órdenes de la reacción? ¿Vale? Entonces, para determinar el orden de la reacción, ese N y M que sale en la formulita de la velocidad, lo vamos a hacer con el método de las velocidades iniciales. En los ejercicios nos van a dar una tabla de datos que consiste, este método lo que vamos a hacer es variar la concentración inicial de uno de los reactivos mientras se mantiene constante las concentraciones de los demás reactivos. ¿Vale? Tendremos que hacer ejercicios de esto porque esto es importante. Bueno, vamos a ver ahora los factores que afectan a la velocidad de la reacción. Hay 4 factores que van a afectar a la velocidad, es decir, que vaya más rápido, vaya más lenta la reacción. El primero, la naturaleza de los reactivos, su estado de agregación, es decir, en qué estado se encuentran, y el grado de división de los reactivos. El segundo es la concentración de los reactivos. Luego vamos a ver la temperatura y por último la presencia de un catalizador,
cómo va a afectar estas 4 cosas, vamos a verlas ahora en detalle. En primer lugar, la naturaleza de los reactivos. ¿Vale? Hemos dicho que tiene que ver la naturaleza de los reactivos, en qué estado de agregación se encuentren y el grado de división. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que las reacciones con reactivos gaseosos son rápidas. Estos reactivos, recordamos de la teoría cinético-molecular, los reactivos gaseosos tienen gran movilidad, entonces el número de colisiones va a ser elevado y ahí va a haber más probabilidad de colisiones eficaces. También son reacciones rápidas cuando los reactivos son iones en disolución, ya que así las moléculas también tienen mayor libertad de movimiento y se ponen de manera más sencilla en contacto unas con otras y por lo tanto también va a haber más choques. También decir que las reacciones lentas, vamos a tener los líquidos y sobre todo los sólidos tendrán reacciones lentas, van a tener una velocidad de reacción baja, ya que hay poca movilidad en estas partículas y por lo tanto pocos choques. Bueno, otro factor importante, como hemos dicho, es el grado de división de los reactivos. Por ejemplo, en la reacción de ácido clorhídrico con zinc, podemos usar zinc en polvo o usar virutas de zinc. Si usamos el zinc en polvo, la superficie de contacto es mayor, lo que va a tener en contacto el ácido clorhídrico con el zinc, va a haber mayor superficie de contacto porque cada particulita de polvo va a estar en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces, cuando la superficie de contacto es mayor, mayor va a ser la velocidad de la reacción. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor sea el grado de división de los reactivos, más rápida va a ser esa reacción. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, un bloque de zinc o un zinc en virutas o zinc en polvo, esta reacción va a ser más lenta y con el polvo, el zinc en polvo, va a ser más rápida, que hay mayor grado de división, mayor superficie de contacto entre los reactivos. Bueno, vamos a ver el segundo factor que afecta a la velocidad de la reacción. Es la concentración de los reactivos. Para ello vamos a recordar la formulita de la ecuación de velocidad. Como hemos visto en esta fórmula, la ecuación de velocidad depende de las concentraciones de los reactivos. Entonces, al aumentar la concentración de los reactivos, va a aumentar la velocidad. Cuanto más reactivos tengamos, más choque, por lo tanto, mayor velocidad. ¿Vale? Aquí tenemos una excepción cuando tengamos orden cero. Vamos a ver un ejemplo. En esta reacción química del dióxido de nitrógeno que reacciona con monóxido de carbono, experimentalmente se ha demostrado que la ecuación de la velocidad de esta reacción tendría esta fórmula, que significa que es de orden parcial 2 respecto al dióxido de nitrógeno. Pero como vemos aquí, el otro reactivo, el monóxido de carbono, no aparece, que significa que es de orden 0 con respecto al monóxido de carbono. Entonces, ¿qué significa? Que si yo aumento la concentración del dióxido de nitrógeno, que sí aparece en la ecuación de velocidad, la velocidad va a aumentar. Pero si yo aumento la concentración del monóxido de carbono, esto no le va a afectar a la velocidad de la reacción, ¿vale? Porque hemos dicho que es de orden 0 respecto al monóxido de carbono. De forma general, al aumentar la concentración de los reactivos va a aumentar la velocidad de la reacción, a no ser que sea de orden 0. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Por qué al aumentar la concentración aumenta la velocidad de la reacción? ¿Vale? Pues usando la teoría de colisiones, al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta el número de partículas por unidad de volumen y por lo tanto aumenta el número de choques. ¿Vale? Al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta el número de partículas, por lo tanto va a haber más choques y van a ser más choques eficaces. Y con la otra teoría, con la teoría del complejo activado, al aumentar el número de partículas de reactivos, va a haber un mayor número de dichas partículas con energía suficiente
para alcanzar el complejo activado. Bueno, vamos a ver otro factor que afecta a la velocidad de reacción, la temperatura de la reacción. Todos metemos los alimentos en la nevera para retardar la reacción, esa reacción de degradación, de oxidación de los alimentos. Esto lo vamos a explicar con la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado. Al aumentar la temperatura, más energía tienen las partículas y por lo tanto más cantidad de choques eficaces vamos a tener. Ahora con la del complejo activado, cuanto mayor sea la temperatura, tenemos más partículas con energía suficiente para alcanzar el complejo activado. La relación entre la constante de velocidad y la temperatura fue establecida por Arrhenius con la siguiente fórmula, ¿vale? La constante de la velocidad va a ser A, esta va a ser la formulita de Arrhenius. Entonces K, o sea, es la constante de velocidad. A es el factor de frecuencia, es decir, es la frecuencia de las colisiones, ¿vale? El valor de A no depende de la temperatura, es decir, el factor de frecuencia es independiente de la temperatura y sus unidades coinciden con las de la constante, ¿vale? A y K van a tener las mismas unidades, ¿vale? Van a depender del orden total de la reacción. Y luego la E sub A, que ya hemos hablado de ella, es la energía de activación, es decir, es la energía que necesitamos para alcanzar el complejo activado. Su valor, lo mismo que A, es independiente de la temperatura, no dependen de la temperatura, ¿vale? Y aquí sus unidades son kilojulios por mol. Bueno, la R ya sabemos que es la constante de los gases, pero es muy importante que aquí, como estamos trabajando con energías, estamos trabajando con julios, la R tenemos que utilizar, no utilizamos la que estamos acostumbrados, utilizamos 8,31 julio partido Kelvin mol. Ahora vamos a ver el último de los factores que afectan a la velocidad de la reacción, que es la presencia de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que sin consumirse durante la reacción química, ¿vale? No es un reactivo, el reactivo se consume, pero los catalizadores no se consumen, ¿vale? Son sustancias que sin consumirse durante la reacción química consiguen disminuir la energía de activación, por lo que aumentan la velocidad y actúan tanto en la reacción directa como en la reacción inversa. ¿Vale? Vamos a ver un diagrama donde aquí representamos energía y aquí el avance de la reacción. ¿Vale? Si nosotros tenemos aquí los reactivos y aquí los productos, ¿vale? Imaginaros. Podemos tener este diagrama. Esto sería la energía de activación. Pero si introducimos un catalizador, lo que conseguimos es tener esta energía de activación, que como vemos es más pequeña que la que teníamos al principio. Repetimos, lo que conseguimos con los catalizadores es disminuir la energía de activación que necesitamos para conseguir el complejo activado y por lo tanto cuesta menos trabajo llegar a esta energía que es más pequeña y por eso aumenta la velocidad, ¿vale? Al disminuir la energía de activación aumenta la velocidad de la reacción química, ¿vale? Bueno, también decir que aparte de los catalizadores, estos que estamos hablando son catalizadores positivos porque aumentan la velocidad de la reacción, pero también vamos a tener catalizadores negativos o inhibidores, que son sustancias que disminuyen la velocidad de la reacción, ¿vale? Un ejemplo son los conservantes alimentarios.
¿vale? Que lo que hacen es disminuir la velocidad de oxidación o degradación de los alimentos. Bueno, pues con esto terminamos el tema de cinética, ¿vale? Vamos a hacer ahora muchos problemas, bueno, cuestiones, porque de esta parte cae cuestiones en selectividad, ¿vale? Pues venga, vamos a trabajar.